Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy traemos una noticia que ha dado mucho de qué hablar y que, sin duda, va a tocar la fibra sensible de muchos de ustedes, especialmente de los seguidores incondicionales de Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título ya nos adelanta un poco, y es que vamos a sumergirnos en las profundidades de una revelación impactante. Kerem Bürsin ha abierto su corazón y ha compartido una emoción muy dolorosa relacionada con un incidente que involucra a Hande. Sé que esto genera mucha curiosidad, porque todos sabemos la historia que une a estas dos estrellas turcas, y cualquier cosa que tenga que ver con ellos juntos, o incluso por separado después de su tiempo juntos, tiende a captar nuestra atención de inmediato. Así que quédense con nosotros porque vamos a desgranar esta noticia, lo que se sabe, y lo que esto podría significar para la percepción pública de Kerem y, por extensión, de su relación pasada con Hande. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta emotiva historia, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Tenemos contenido fresco y emocionante cada semana, y no querrán perderse nada. Un clic en el botón de suscribir y en la campanita les asegura que estarán al día con todas nuestras novedades. Y ahora sí, vamos al grano. La noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y que se ha viralizado rápidamente en redes sociales, tiene que ver con una entrevista reciente donde Kerem Bürsin, el carismático actor que conquistó corazones con su papel en Sen Kalkam, junto a Hande Erçel, hizo unas declaraciones que han dejado a muchos conmocionados. El titular nos dice que Kerem Bürsin revela una dolorosa emoción tras golpe de Hande. Para ser claros desde el principio, el golpe al que se refiere no es, en absoluto, un acto de violencia física directa de Hande hacia Kerem. Es crucial aclarar esto para evitar malentendidos y especulaciones erróneas. Lo que Kerem ha compartido es una emoción profunda y compleja que surgió a raíz de un evento o una situación que involucró a Hande, y que tuvo un impacto emocional significativo en él. Según lo que se ha reportado y filtrado de esta entrevista, Kerem se mostró vulnerable, algo que no es tan común en él, ya que suele proyectar una imagen de fortaleza y determinación. Habló sobre un momento específico, sin entrar en detalles exhaustivos sobre la naturaleza exacta del incidente o el golpe emocional que recibió. Sin embargo, lo que sí transmitió fue un profundo sentimiento de decepción y dolor. Es importante recordar que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una de las más seguidas y queridas en Turquía y a nivel internacional. Su química en pantalla era innegable, y esa conexión traspasó la ficción para convertirse en una relación sentimental en la vida real. Durante su noviazgo compartieron innumerables momentos, tanto en redes sociales como en eventos públicos, y su público se convirtió en un testigo constante de su amor. Por eso cualquier mención de dolor o dificultad relacionada con Hande resuena con especial fuerza entre sus seguidores. Kerem describió esta emoción como una herida que tardó en sanar, o quizás que aún no ha sanado por completo. Dijo que este evento le hizo cuestionarse muchas cosas, no solo sobre la situación en sí, sino también sobre su propia resiliencia y su forma de procesar las dificultades. Lo que resulta intrigante y a la vez conmovedor, es que Kerem, a pesar de ser una figura pública con una carrera en ascenso y una vida aparentemente perfecta, también experimenta momentos de profunda tristeza y vulnerabilidad. Ha compartido que hubo un golpe metafórico, una especie de shock emocional que le causó un dolor considerable. Si bien no ha nombrado explícitamente a Hande como la fuente directa del acto, el contexto de la entrevista y la forma en que se ha difundido la noticia sugieren fuertemente que Hande está involucrada de alguna manera en este recuerdo doloroso. Los rumores y las especulaciones, como era de esperar, no se han hecho esperar. Los fans están intentando descifrar qué pudo haber sucedido. ¿Fue una pelea? ¿Una decepción amorosa profunda? ¿Un malentendido que escaló? La verdad es que sin más detalles por parte de Kerem, todo queda en el terreno de la conjetura. Sin embargo, el simple hecho de que Kerem Bürsin, un hombre que admiramos por su positivismo y su actitud proactiva, haya admitido sentir un dolor tan profundo, nos recuerda que detrás de las cámaras y de las sonrisas públicas, todos somos humanos, con nuestros propios demonios y nuestras propias heridas emocionales. Es posible que este golpe se refiera a la ruptura de su relación con Hande. Aunque sus separaciones suelen ser presentadas como amistosas o por mutuo acuerdo, nunca sabemos realmente lo que sucede tras bambalinas. Una ruptura, incluso si es consensuada, puede ser increíblemente dolorosa. Podría ser que el final de su relación haya sido el golpe que dejó una marca duradera en él.
Otra posibilidad es que este incidente haya ocurrido durante su relación y que haya sido algo que puso a prueba su vínculo de una manera significativa. Kerem no dio muchos detalles sobre la cronología, pero sí enfatizó que fue un momento que le enseñó mucho sobre sí mismo. Lo más valioso de estas declaraciones de Kerem es su honestidad y su valentía al compartir su vulnerabilidad. En un mundo donde la imagen pública a menudo se cuida al máximo, admitir que uno ha sido herido y que ha experimentado un dolor emocional profundo es un acto de autenticidad que puede resonar profundamente con la audiencia. Nos permite ver a Kerem Bürsin no solo como el galán de telenovela, sino como una persona real, con sentimientos complejos y experiencias vitales que lo han moldeado. Además, este tipo de revelaciones también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, especialmente las que se dan en el ojo público. Cuando dos personas se enamoran bajo el escrutinio de millones de fans, cada paso de su relación, cada alegría y cada tristeza se amplifica. Y cuando las cosas terminan, o cuando surgen dificultades, el impacto emocional puede ser aún mayor. El público que se ha involucrado emocionalmente con la pareja, también siente las repercusiones. Es importante, sin embargo, abordar esta noticia con respeto y empatía. Evitar caer en el morbo o en la especulación malintencionada. Kerem ha compartido una parte íntima de su experiencia, y lo ha hecho para, quizás, conectar con su audiencia en un nivel más profundo o para procesar él mismo esos sentimientos. No tenemos todos los detalles, y no deberíamos pretender tenerlos. Lo que sí podemos hacer es validar sus emociones y reconocer su valentía al compartirlas. El hecho de que Kerem mencione un golpe relacionado con Hande sin ser explícito, deja la puerta abierta a muchas interpretaciones. Podría ser una palabra hiriente, un gesto de decepción, una traición, o simplemente el dolor inherente a una separación dolorosa. Lo que está claro es que fue algo que lo afectó profundamente y que requirió tiempo y esfuerzo para superarlo. Él mismo menciona que fue una emoción que luchó por procesar. Esto nos indica que no fue algo trivial para él, y que implicó una batalla interna. Este tipo de declaraciones también nos ayudan a entender mejor a los actores como personas. A menudo los vemos como personajes perfectos en la pantalla, pero en la vida real, tienen sus propias luchas. La presión de la fama, las relaciones personales complejas, todo eso pesa. Kerem, con esta revelación, nos muestra una faceta más humana y vulnerable de sí mismo, lo que sin duda puede aumentar la admiración y el respeto que se le tiene. Para los fans de Kerem y Hande esta noticia puede ser un poco difícil de digerir, especialmente si todavía albergan esperanzas de una reconciliación o si idealizan su relación pasada. Sin embargo, es un recordatorio de que la vida real no siempre es como las telenovelas. Las relaciones tienen sus altos y bajos y las rupturas, aunque dolorosas, son parte del crecimiento personal. En resumen, Kerem Bürsin ha compartido en una entrevista reciente que experimentó una emoción muy dolorosa, descrita como un golpe en relación con una situación que involucra a Hande Erçel. Si bien no se han revelado detalles específicos sobre el incidente, Kerem ha expresado que fue un momento difícil que le dejó una marca y que requirió un proceso de sanación. Esta revelación destaca su valentía al compartir su vulnerabilidad y nos recuerda la complejidad de las emociones humanas, incluso para las figuras públicas. Así que para recapitular brevemente los puntos clave que hemos abordado, Kerem Bürsin ha hecho unas declaraciones impactantes sobre un dolor emocional que experimentó, el cual está ligado a una situación que involucra a Hande Erçel. Aclaramos que el golpe no es físico, sino una herida emocional. Destacamos la valentía de Kerem al mostrarse vulnerable y cómo esto humaniza aún más su figura pública. Y por supuesto hemos tocado el impacto que este tipo de noticias tienen en los seguidores y en la percepción de las relaciones públicas. Les agradezco enormemente por acompañarnos en este análisis. Sé que este tema puede generar muchas preguntas y reflexiones, y precisamente por eso me encantaría saber qué piensan ustedes. Dejen en la sección de comentarios sus opiniones sobre las declaraciones de Kerem, sobre la importancia de la vulnerabilidad en las figuras públicas, o cualquier otra idea que les haya surgido al escuchar esta noticia. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interesa. Y antes de despedirnos, si este vídeo les pareció interesante y les gustó el contenido que compartimos, les pedimos de corazón que nos apoyen con un *** me gusta ***. Esto nos ayuda muchísimo a que el canal crezca. Si creen que a alguna amigo o familiar le gustaría saber sobre esto, no duden en * compartir este vídeo.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido analítico y conversacional sobre el mundo del espectáculo, suscríbanse al canal. Hagan clic en el botón de asterisco suscribir y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver hasta el final, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.